haría. Simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. La respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti. Tú eres mi esperanza. Eso me basta. Y ese consuelo Hola iglesia, bienvenidos una vez más a este culto online. Hoy domingo, el día del Señor, vamos a reconocer que Él es el único merecedor de nuestras canciones, de nuestra alabanza y nuestra adoración. Así que dispongamos el corazón para exaltarle esta mañana. Por ti es mi clamor, sin ningún temor, en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi
que nos sostiene y nos levanta. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, hey. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Confiésalo con tu corazón. Eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor. Es tu bendito amor, Señor, el que nos sostiene. Tu gracia, Señor. Estamos agradecidos contigo. Te amamos por sobre todas las cosas. Amén. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Saludos, hermanos y amigos. En este día, el día del Señor, para glorificarlo, para bendecirlo y para escuchar su palabra. Quiero hacer una oración antes de comenzar para que el Señor nos hable a todos a través de su palabra y su Santo Espíritu. Señor, gracias por este día. Gracias porque hasta hoy tu misericordia ha estado con nosotros. Nos has guardado, nos has ayudado, nos has protegido. Pero lo más importante es que tu nombre sea glorificado en medio de todas las cosas. Ahora te pido que nos hables al corazón a través de tu santa y eterna palabra, para que nuestros corazones sean transformados por medio de ella, para la gloria y honra del Señor. Bendigo a todos los oyentes y los que están viendo esta transmisión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarles hoy de un tema que he denominado la principal causa de muerte. Es un poco tétrico el título, ¿verdad? La principal causa de muerte. Pues bien, en el mundo mueren millones de personas al día, al mes, al año, millones de personas. Más de 50 millones de personas mueren al año. ¿Cuál es la causa de muerte, la principal causa de tantas muertes? Vamos a hablar en primer lugar en sentido físico. Según la Organización Mundial de la Salud, de la cual consulté en su página, en los últimos 15 años, la cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte en el mundo, con un 12.8%. Por ejemplo, de los 56.4 millones de muertes registradas en el año 2016, más de 7.2 millones de personas fallecieron por esta razón.
Podemos decir entonces que la principal causa de muerte en el mundo en los últimos 15 años, según la Organización Mundial de la Salud, es el corazón. Ahora vamos a ver en sentido espiritual cuál es la principal causa de muerte espiritual. Y cuando uno lee la Biblia entre Génesis y Apocalipsis, encontramos que la principal causa de la muerte espiritual del ser humano se llama la dureza del corazón. La dureza del corazón. Qué interesante coincidencia que en lo físico la principal causa de muerte es el corazón. Y en lo espiritual, la principal causa de muerte también es un corazón endurecido. Lo primero que vamos a hacer es definir la palabra corazón según el contexto bíblico. He consultado en el Gran Diccionario Enciclopédico Bíblico CLIE, que tiene una muy extensa explicación o una extensa definición sobre este tema y solamente saqué unas líneas. Definición de corazón, según el contexto bíblico, es el asiento de las fuerzas del alma, la inteligencia y facultades espirituales, así como de los sentimientos y las pasiones. Denota lo interior del hombre que solo Dios conoce. Para los judíos designa la totalidad del ser humano. Ese es un fragmento de la definición de corazón que nos da este excelente diccionario. Ahora, vamos a definir, según la Biblia, la dureza de ese corazón. ¿Qué es lo que Dios define como dureza de ese corazón? Y lo primero que vemos es que la dureza del corazón está asociada estrechamente a la rebeldía del ser humano. Hay un pasaje en el libro de Sofonías, en el capítulo 3, que me voy a permitir leerlo, donde se define esto de la siguiente manera. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. De manera que aquí tenemos 4 características de lo que se define como un corazón duro. Diría yo, las 4 principales características que según la Biblia definen la dureza del corazón del ser humano. La primera característica es que no escucha la voz de Dios. Cuando una persona, cuando un ser humano, cuando una familia, cuando un pueblo, cuando una nación no escucha la voz de Dios, o sea, no presta atención a sus mandamientos, desobedece lo que conoce de Dios, no le teme a Dios, menosprecia lo que dice la Biblia, le parece ridículo, anticuado y obsoleto su mensaje. De manera que no le interesa qué es lo que Dios dice, no escucha la voz. De manera que Dios ha venido hablando, como dice el escritor de los Hebreos, Dios ha venido hablando todo el tiempo de muchas formas, de muchas maneras, pero muchas personas no han querido atender la voz de Dios. La primera señal de la dureza de un corazón, hablando en términos espirituales, es no atender al mandamiento de Dios. Digamos que el ejemplo más típico, más clásico es el de Adán y Eva. Dios les dio una palabra, pero ellos no escucharon esa voz. No les interesó obedecer esa voz y mire cómo estamos. Segunda característica que nos da el profeta Sofonías en el capítulo 3 de su libro es que no recibe corrección. Cuando una persona no recibe corrección, no le gusta que lo corrijan, rechaza cualquier tipo de corrección, él se considera que él es ley para sí mismo, que él lo sabe todo. Se considera prácticamente un Dios. Y cuando se le corrige, ahora está muy de moda escudarse en el relativismo. Decir, no, es que esto para mí, esto está bien. Si para usted está mal, es para usted, pero para mí eso está bien.
Es lo que conocemos hoy como ese relativismo moral que está muy de moda. Y mucha gente se escuda ahí. Lo que es bueno para mí es bueno y lo que es malo para mí es malo y no debemos meternos ninguno en la vida del otro. O sea que no se recibe la corrección. ¿Y qué sucede cuando no se recibe la corrección? Creo que tenemos muchos ejemplos en nuestras propias vidas cuando alguien nos quiso corregir por un mal camino que íbamos y no quisimos aceptar la corrección. A veces el padre corrige al hijo porque el padre ve que su hijo tiene malas compañías y que esas malas compañías lo van a llevar por mal camino. Y lo corrige, pero el muchacho no acepta la corrección y finalmente esos amigos los llevan por caminos de perdición. No recibir corrección es la segunda característica de un corazón endurecido. Tercer característica es que no confía en Dios. Prefiere confiar en sí mismo, prefiere confiar en los recursos humanos, se vuelve agnóstico, orgulloso, entonces no confía en Dios. Él confía en su propia capacidad, confía solo en la ciencia, confía solo en lo que se puede demostrar. Y está bien, yo también confío en la ciencia por una razón simple y básica. Porque la ciencia viene de Dios, la verdadera ciencia viene de Dios. No riñe con Dios, ni riñe con la fe, ni riñe con la Biblia. Entonces, no confiar en Dios, no querer aceptar que es Dios quien está en control de todas las cosas. Dios creó el universo y está en control del universo, sigue en control de las fuerzas naturales, sigue en control de la vida y de la muerte. Por eso yo confío en Dios y le invito a confiar en ese Dios. Cuarta característica de un corazón endurecido. Dice el profeta que no se acercó a su Dios. Que no se acercó a su Dios. El acercarse a Dios está muy asociado con el arrepentimiento, que es volver de nuevo a Dios. Es la palabra metanoia del griego del Nuevo Testamento, regresar, volver. De manera que el corazón endurecido no quiere arrepentirse. Y es el arrepentimiento el único mecanismo que nos vuelve a Dios. Muchas personas quieren ser guardados sin arrepentirse, ser bendecidos sin arrepentirse, que les vaya bien en todo, pero sin arrepentirse. Resulta que el arrepentimiento es aquel mecanismo, aquel medio que nos regresa de nuevo a Dios. Pero un corazón endurecido dice que no se acerca a Dios. Si vive en pecado, quiere seguir en su pecado, pero no acepta acercarse a Dios. Ahora, quiero mostrarles unos ejemplos de lo que es o lo que yo he denominado la absurda dureza de corazón. Y vamos a ver unos ejemplos. El primero refiere con la nación de Israel. Y les voy a invitar a ver en Jeremías capítulo 7, versículo 23. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Dice la palabra de Dios allí: mas esto les mandé, está hablando Dios a su pueblo, diciendo: escuchen mi voz, y seré a ustedes por Dios, y ustedes me serán por pueblo, y anden en todo camino que yo les mande, para que les vaya bien. Dios le está hablando a su pueblo de esta manera. Pero dice en el versículo 24, el siguiente verso: y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, mire, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Aquí vemos la dureza de toda una nación, de todo un pueblo. Dios les estaba hablando, pero Dios mismo dice que ellos no quisieron escuchar su voz, sus mandamientos, sus ordenanzas, sino que caminaron como ellos quisieron. Y entonces dice Dios que eso les llevó a un retroceso. En vez de ir hacia adelante, hacia el progreso, hacia el triunfo, entonces fueron hacia atrás. Pero también en el versículo 28
del mismo capítulo 7 dice: les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. De manera pues que esa nación que no escucha la voz, que se rebela contra Dios, ¿qué le espera? En el capítulo siguiente de Jeremías, o sea, en el capítulo 8, dice entonces que esa dureza de corazón produce juicio. Y mire lo que dice aquí: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación?, pregunta Dios. Y Dios mismo responde en el verso 12 del capítulo 8: ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan cuando los castigue. Aquí aparece el castigo a la ciudad rebelde, al corazón duro. Caerá, dice Jehová, los cortaré del todo, dice Jehová. Si usted quiere saber más sobre ese tema, esos 2 capítulos hablan precisamente de qué es lo que le sucede a un pueblo cuando mantiene esa dureza de corazón, cuando no quiere atender a la voz de Dios. Esa dureza produce juicio. Pero hay otro ejemplo de dureza, en este caso en los discípulos del Señor. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, verso 14. Voy a mencionar esta cita bíblica porque los discípulos del Señor, que posteriormente fueron los 12 apóstoles, es a la vez de que fueron 12 personas literalmente de carne y hueso, también son personas representativas de la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Así lo manifiesta el libro de Apocalipsis. Y dice en el versículo 14 del capítulo 16 de Marcos: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, el Señor estuvo 3 años y medio con estos hombres. Les hablaba todos los días, les mostraba su gloria, su poder. Pero cuando Él murió y resucitó, no quisieron creer en la resurrección de Jesús. Dudaron entonces del poder del Señor. Y sabe una cosa, la iglesia hoy es lo mismo. Está todos los domingos escuchando las predicaciones, entre semana, en distintas actividades, pero en un momento determinado endurece el corazón. Eso significa que no es suficiente simplemente asistir y escuchar por un oído para que salga por el otro. Nosotros debemos creer la palabra de Dios, porque el creer es el que nos hace precisamente creyentes. Mire que Jesús dice aquí que le reprochó la incredulidad, que es la que conduce a la dureza del corazón. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios es porque somos sensibles a lo que el Señor nos está refiriendo. De manera que el Señor reprocha la dureza de nuestro corazón como lo hizo con sus discípulos. Hay otro ejemplo. Está en el libro de Romanos en el capítulo 2. Y esto tiene que ver con cualquier persona en particular. Romanos capítulo 2 dice en el versículo 1: por tanto tú, note que ese tú, que es singular, se refiere a una persona en particular. Vamos a ver a quién. Tú que juzgas a otros no tienes excusa. Ojo con esto, no importa quién seas. Ese tú puede ser quien sea, puede ser cualquier persona. Y en el versículo 4 dice: no te das cuenta, le dice a ese tú, a esa persona en particular, no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Pero por la obstinación y dureza de
tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. O sea que cualquier persona, quien quiera que sea usted, quien quiera que sea en el mundo, ese menosprecio del amor de Dios, según dice en el versículo 4, ese menosprecio de la bondad, de la misericordia de Dios, que lo que quiere es llevarlo al arrepentimiento, llevarme al arrepentimiento, y esa negación de arrepentirme determina un juicio para el día de la ira de Dios. De manera que podemos ver que la dureza del corazón nunca trae nada bueno. La dureza del corazón empeora las cosas, mi querido amigo. La dureza del corazón nos lleva en retroceso. La dureza del corazón nos conduce al juicio porque estamos rechazando, despreciando el amor de Dios, el sacrificio de Cristo, la palabra de Dios. Pero hay otro ejemplo que quiero mostrarles, al cual lo he denominado como la dureza perpetua, la dureza extrema de un sector de la humanidad. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, verso 18. Apocalipsis, capítulo 9, verso 18. Aquí se refiere a los juicios que habrán de venir o que vienen sobre una humanidad que rechaza a Dios. Y dice en el capítulo 9, en el versículo 18, hablando de los juicios de las trompetas, dice de uno de ellos en el verso 18, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de las bocas de estos caballos de juicio que aparecen aquí como una figura retórica. Pero lo que no es una figura retórica es la cifra de muertos. Dice que la tercera parte de la humanidad muere. Pues calcule si en este momento se cumpliera eso y somos 7.000 millones de habitantes, ¿cuál sería la tercera parte? ¿Cierto? Casi 2.000 millones de habitantes muertos. Es una gran cantidad de gente muerta. Si nos aterra la muerte de 100 personas, de 200, porque la muerte de una sola persona ya causa terror y dolor. Pero aquí estamos hablando de la tercera parte de los hombres, dice la Biblia en Apocalipsis 9:18. Pero lo que más me impacta de manera terrible es lo que dice en el versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, los que quedaron vivos, ojo con esto, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¡Qué dureza! Después de ver morir a casi 2.000 millones de personas por un juicio terrible, entonces el que queda vivo se supone que debe arrepentirse, pedirle perdón a Dios, buscar la misericordia de Dios. Pero en medio del juicio mismo, dice que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Porque mucha gente prefiere creerle a un ídolo, creerle a una imagen, que es una imagen de un material muerto, que no tiene espíritu, que no tiene alma. Orarle a esa imagen, creerle. Y según este pasaje y según un salmo, es como adorar a los mismos demonios, porque los demonios se hacen detrás de estos ídolos para recibir la adoración de la gente ignorante. Y en el verso 21 repite y afirma, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, la inmoralidad sexual, ni de sus hurtos. Dureza de corazón llevada al máximo extremo. ¿Por qué le denomino una dureza perpetua? Porque nunca dejaron de ser duros de corazón. Lo fueron hasta que murieron. Perpetuamente estuvieron con el corazón endurecido. Y sabe una cosa, cuando ni el terror de la muerte, cuando ni el
poder de un juicio destructivo puede hablar a nuestro corazón, cuando lo que vemos a nuestro lado no sensibiliza nuestro corazón, ¿sabe qué nos espera? Lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 26 y 27, donde dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En Apocalipsis nos habla del aquel lago de fuego que está esperando a las personas que nunca dejaron su corazón endurecido. Pero la Biblia siempre nos ofrece una esperanza. Y es una de las cosas que me gusta de predicar el mensaje de Dios, porque siempre hay una esperanza, aún en medio del juicio, aún en medio de estar al borde de la muerte, aún en medio de la enfermedad incurable, aún en medio de una pérdida económica, hay una esperanza. Y lo tercero de lo que quiero hablarles y lo último es cómo Dios nos ofrece una cirugía divina, porque Dios es el Padre de los cirujanos. Y Dios nos ofrece una cirugía divina, nos ofrece un trasplante de corazón. Yo recuerdo que el primer doctor que hizo un trasplante de corazón fue el eminente médico Christian Bernard de Sudáfrica, y eso fue todo un acontecimiento. Después de que él vino aquí a Colombia en la década de los 70, si mal no recuerdo, los 80, hasta el presidente de la República salió a recibirlo en el aeropuerto El Dorado, porque era una eminencia el doctor Bernard, porque hizo el primer trasplante de corazón. Pues bien, Dios también nos ofrece un trasplante de corazón. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25, Ezequiel capítulo 36, versículo 25, nos dice de la siguiente manera: esparciré agua limpia sobre ustedes, y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos de la idolatría. Noten esto, verso 26. Les daré un corazón nuevo. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Dios ofrece hacernos esa cirugía, trasplantarnos ese corazón endurecido. Y en el verso 27 dice: pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. ¡Qué maravilloso ofrecimiento que Dios le hace a toda la humanidad! Cambiar ese corazón endurecido, porque la dureza del corazón nos lleva al juicio, nos lleva al retroceso, nos lleva a la calamidad, incluso a la condenación eterna. O sea que Dios ofrece quitar ese corazón duro, ese corazón de piedra, y poner en su lugar, como dice el verso 26, un corazón sensible. Hay un proceso quirúrgico que consiste en 3 pasos para hacer este trasplante, que están en los versículos que acabo de leer. En el verso 25 dice que lo primero que Dios va a hacer es bañarnos con agua limpia. En la Biblia, el agua limpia también es un símbolo de la palabra de Dios. Cristo le dijo a sus discípulos: ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Pero no es solamente una palabra que uno escucha la que lo limpia. Es cuando uno escucha la palabra de Dios y deja que ella penetre y renueve mi ser, renueve mi espíritu, me señale mis pecados y yo me arrepienta en obediencia a esa palabra. Nosotros debemos apreciar, amar, desear la palabra de Dios. No ignorarla, porque ese ignorar la palabra de Dios permanentemente es lo que va endureciendo nuestro corazón, nuestra mente. Entonces Dios está esparciendo agua limpia, ¿sabe? En estos días esa palabra de Dios está yendo por las redes sociales, por todas partes. Esa palabra está llegando, el agua limpia está siendo esparcida por Dios. Simplemente métase, como diríamos nosotros, debajo de ese chorro, debajo de esa lluvia de la palabra de Dios. Permita que su mente albergue la palabra de
Dios, créala y obedézcala. Eso es ser bañados con agua limpia. El segundo paso de esta cirugía está en el versículo 27, donde Dios dice que nos dará su Santo Espíritu. El Espíritu Santo viene para tocar nuestros corazones, pero el Espíritu Santo no viene forzando nuestra mente. Él viene para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Él está hablando a nuestra mente muy caballerosamente, muy delicadamente. Nosotros podemos abrir la puerta o la podemos dejar cerrada y no tratar de escucharlo. Cuando usted en su corazón, en su mente, se siente redarguido por alguna falta que ha hecho, por algún pecado, ¿sabe quién es? Es el Espíritu Santo que está hablando a su corazón. Es el Espíritu Santo que está hablando a mi corazón. Y si en este momento el Espíritu Santo está hablando a su corazón, es porque usted está sintiendo que tiene cosas de que arrepentirse, que ha desobedecido a Dios, que ha traicionado, que ha sido infiel, que ha robado, que ha mentido. Porque la Biblia dice que todos los hombres somos pecadores. Solo que no lo reconocemos, pero para Dios eso es un hecho, es una realidad. De manera que Dios quiere depositar ese Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos sirve absolutamente para todo. No solamente para redarguirnos de pecado, que es lo primero que Él hace, pero luego cuando yo le dejo a Él el control de mi vida, Él va entonces a usar esa palabra para fortalecerme, para ayudarme, para sanarme, para consolarme, para darme firmeza y paz aún en tiempo de la angustia. La carta de Pablo a Gálatas habla del fruto del Espíritu y usted viera todo lo que aparece ahí, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mí, quiere hacer en usted. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas 9 características las necesita nuestro espíritu, las necesita nuestra persona en su totalidad. Entonces nos baña con agua limpia y deposita su Santo Espíritu sobre nosotros. Pero también el versículo 27 dice que nos señala ese camino de la obediencia. Nos traza una nueva ruta, un nuevo rumbo. Ese rumbo se llama los caminos de Dios. Al respecto, nos dice el profeta en el versículo 27, pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. O sea que nos está señalando un camino que es el camino de Dios. El camino de Dios es donde hacemos la voluntad de Dios. El camino nuestro es donde hacemos nosotros nuestra propia voluntad. Y muy seguramente al hacer nuestra propia voluntad vamos por malos caminos. Pero cuando nosotros vamos haciendo lo que Dios nos indica que debemos hacer, vamos por camino seguro y tenemos un futuro seguro y tenemos un puerto seguro donde llegar. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, la voluntad de Dios, entonces estamos caminando por ese camino de la obediencia. Ya no hay rebeldía. Mis caminos hablan de mi rebeldía, pero la obediencia a Dios habla de un corazón que ahora escucha la voz de Dios, es sensible a la voz de Dios. ¿Y qué pasa finalmente? En el verso 28 habla del resultado de ir por ese camino de Dios. Dice allí: y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Recuperarán aquello que perdieron. Pero ahora hay un camino de comunión. Yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo. ¿Sabe? La mayor bendición de todas no es la bendición material. La mayor bendición que un ser humano tiene es cuando puede volver a esa comunión íntima con el Padre y que Él diga: tú eres mi hijo, y que yo pueda decir: y tú eres mi Dios. Y entonces en esa comunión ahora me voy a gozar. Mi corazón ya no es un corazón duro, es un corazón que se une al corazón de Dios. Ahora mi corazón es un corazón sensible, y esa sensibilidad me lleva a la vida,
me lleva a la paz, me lleva a la misma presencia de Dios. De manera que hemos visto hoy brevemente como la principal causa de muerte física es el corazón, pero también es la principal causa de muerte espiritual. Esa dureza del corazón la hemos definido como una rebeldía interna, pero finalmente Dios ofrece un trasplante de corazón, una intervención quirúrgica divina para darnos un corazón sensible que nos lleve de nuevo a nuestra comunión con Él. Vamos a orar. Señor, hemos oído tu palabra y te ruego, Señor, que tu palabra actúe ahora mismo en nuestros corazones. Nos traiga esa sensibilidad y que dejemos esa dureza, que dejemos esa arrogancia, esa soberbia, esa rebeldía que nos lleva solo al fracaso, a la crisis y a la muerte. Y que nuestro corazón sea transformado, renovado, sensible a tu palabra, a tu voz y a tu amor. Te honramos y te exaltamos, Señor, y bendigo toda esta audiencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, por hablar a nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra. Suplicamos que nos des un corazón limpio para adorarte, para alabarte, Señor. Anhelamos tu presencia en esta mañana y podemos decir, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, sí, Dios, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, mi corazón será como el tuyo, mi corazón será como el tuyo. Gracias, Señor. Amén. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan al Señor. Hebreos 13:16. Queremos agradecer de todo corazón a quienes voluntariamente aportaron con amor para esta causa.
Gracias a su colaboración pudimos entregar un total de 92 mercados básicos. Muchas gracias a todas las personas que hicieron sus donaciones por medio monetario o de víveres. Damos gracias a Dios principalmente y asimismo a los colaboradores de nuestros ministerios que hicieron posible la entrega de estas ayudas. Muchas gracias, Iglesia. Pero nuestra labor no termina acá. Tenemos que seguir donando para quienes más lo necesitan.